A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, estimada audiencia. Hemos invitado para este programa al ingeniero Ítalo Cedeño. Vamos a tratar el tema del incremento de la producción petrolera a 1 millón de barriles por día, que está mencionando la coalición petrolera de la cual es miembro el ingeniero Ítalo Cedeño. Él es coordinador. Claro, la coalición tiene un presidente, tiene un vicepresidente, pero el ingeniero Ítalo Cedeño es un coordinador de los eventos que viene realizando la coalición. Y para la audiencia, para que tenga información de quién es el ingeniero Ítalo Cedeño. El ingeniero Ítalo Cedeño se graduó en el año 1976 como ingeniero de petróleos en la Escuela Politécnica del Litoral, en la ESPOL. Luego desarrolló algunas actividades muy importantes como ingeniero en yacimientos y jefe de métodos de producción en las compañías Maravén de Venezuela. Luego desempeñó varios cargos en Petroecuador, fue gerente de operaciones de Petroecuador, gerente general de Petroproducción, también ha desempeñado funciones en el sector privado y actualmente está en su actividad profesional, pero él fue expresidente de la Sociedad de Ingenieros Petroleros y Organización Internacional. Es una organización internacional de ingenieros petroleros. El nombre con el que se empieza es la Sociedad de Ingenieros, de la Sociedad Internacional de Ingenieros Petroleros, es el nombre correcto. Se dice que son 200.000 ingenieros petroleros a nivel mundial que están integrados a la Sociedad Internacional de Ingenieros Petroleros. Son ingenieros de distintos países, se dice que son 60 países de donde están participando, están integrados los ingenieros petroleros. De manera que estamos hablando con una persona calificada. Tengo el honor de conocerlo y de ser su amigo, del ingeniero Ítalo Cedeño. Bienvenido, estimado Ítalo, a este programa de Petróleo y Desarrollo. Muy amable por aceptar la invitación. Muchas gracias, Henry. Saludos cordiales a ti y a tu distinguida audiencia. Muchas gracias. Vamos a empezar la intervención tuya, pero yo voy a formular unas 3 preguntas muy cortas para que tú lo desarrolles, como hay una presentación elaborada de tu parte, para que la expongas, ¿no? Pero las preguntas son las siguientes. Un ingeniero, que no voy a mencionar el nombre, ingeniero geólogo petrolero, mencionaba que cuando tuvimos en los años 70, años 80, unos 6.000 millones de barriles de petróleo comercialmente recuperable del subsuelo amazónico, él decía, allí no se nos ocurrió, ni siquiera allí se nos ocurrió incrementar la producción petrolera a 1 millón de barriles por día. Esa es la una pregunta. La segunda pregunta, que también, en cambio, le escuché a otro ingeniero, amigo tuyo también, los que estoy mencionando son amigos tuyos, pero no voy a mencionar el nombre. Él dijo que los yacimientos petroleros que vienen explotándose desde los años 70, años 80, tienen el 95% de agua, de manera que solamente son 5% de petróleo de cada 100 barriles de fluido, ¿no? Entonces, claro, cuando uno escucha eso, hablar de 95% de agua, realmente le genera expectativas y preocupación cómo incrementar la producción petrolera en esas condiciones. Y lo tercero, la final, es de que
cuál sería la metodología, la tecnología que se aplicaría y las inversiones que se dispondría para ir a una recuperación secundaria o una recuperación terciaria de los yacimientos que están en producción, porque ir al suroriente, ir a Pastaza, ir a Morona, Santiago, le ven como una situación difícil por la forma como las organizaciones sociales de la Amazonía y también los GAS de la Amazonía se han organizado, y ahora es un poco complicado si no se cuenta con la participación de ellas, con la opinión de ellas para poder impulsar proyectos de desarrollo petrolero. Ahí están planteadas las preguntas, estimado Ítalo. Quisiera pedirle a Consola que tenga la bondad de poner la presentación que ha elaborado el ingeniero Ítalo Cedeño. Ahí está, un poquito antes, estimado Oscar, un poco antes, desde ahí vamos. Ahí está, adelante, Ítalo, muy amable. Se presentan 13 proyectos. Cada uno de esos proyectos incrementa la producción en bastante petróleo, bastante cantidad de petróleo. Pero hay 3 proyectos que son fundamentales, que se realizan, que representan el 60% del aumento de producción de estos 500.000 barriles de petróleo adicionales. Esos son los grandes campos, ¿verdad?, que hay que optimizar su producción con recuperación mejorada, abriendo los pozos que están cerrados, poniéndole mejores facilidades de levantamiento. Esto es en los campos Libertador, Sacha, Suyufín, de Auca, Cononaco, Lago Agrio, los campos que están en el centro de la cuenca. Este rato estamos en el mapa petrolero. Creo que el mapa petrolero no lo vamos a utilizar, sino simplemente para visualizar a la audiencia de cómo están ubicados los bloques petroleros en la Amazonía. Están en amarillo y están en rojo, y también hay áreas en café y en verde. Las de café entiendo que son las zonas donde no se está explotando el petróleo, y donde se está explotando el petróleo, en el mapa, que tú también debes estar viéndolo, Ítalo, ahí están unos recuadros en amarillo, que son los bloques petroleros, y también están en rojo, ¿no? Entonces, después del mapa petrolero, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahí estamos hablando ya de las estimaciones de reservas, Ítalo, ¿no? Hablamos de petróleo recuperable al 31 de diciembre del año 2020, y está expresado en millones de barriles. Así que ahí tienes tú la gráfica para que la expongas, ¿no? Miren, lo más importante de las cifras de petróleo recuperable, que la gente confunde con reservas. Reservas, de acuerdo al concepto del PRMS, que quiere decir Resource Management System, es el petróleo que tú lo puedes recuperar económicamente y que tiene todos los pozos y que tiene todas las facilidades de superficie para hacerlo. En un símil sería como el dinero que tú tienes en el banco, que lo puedes recuperar en cualquier momento. Pero el petróleo recuperable es mucho más. Depende del factor de recuperación y de qué cantidad de petróleo hay en el lugar, hay en el sitio, en el subsuelo, a 10.000 pies de profundidad, para que lo entienda la gente. Esta cantidad de petróleo es inmensamente grande, 90.000 millones de barriles. Pero solamente tenemos una recuperación de 12%, por eso es que el petróleo recuperable es de 4.000 millones de barriles, de los cuales solamente 1.000 millones de barriles son reserva aprobada. Pero esa no es la cantidad de petróleo que podríamos recuperar. Si el factor de recobro lo multiplicamos por 2 a un 25%, ya podríamos tener un petróleo recuperable del orden de 25.000 millones de barriles. Con 6.600 que hemos producido, nos quedan todavía 18.000 millones de barriles. Las agencias internacionales, como la Agencia Internacional de Energía, la OPEP, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, nos dan una cantidad de petróleo recuperable en este momento de 8.000 millones de barriles, mucho más que lo que teníamos en el pasado. Estos amigos ingenieros hablan de que tenemos a la actualidad 900 millones de barriles de petróleo comercialmente recuperable, pero aquí en la gráfica que tú tienes, estimación de reservas, por ejemplo, en la primera fila, hablamos de reservas probadas, probables y posibles, 41.825, petróleo original in situ, dice tú, luego dice petróleo recuperable, 8.493 millones de barriles, luego hay un factor de recobro del 20.3%, y hay una producción acumulada de 6.606 millones de barriles, y un petróleo remanente por producir o por explotar,
que es de 1.887 millones de barriles. Luego hablas tú de recursos contingentes, recursos prospectivos, y nos da al final un total de reservas del país de 4.550. Eso sería, bueno, en la primera fila, hablando de 1.887, ese dato es al 31 de diciembre del 2020, entonces quiere decir que no sería correcto, no es verdad que para este año apenas disponemos de 900 millones de barriles de petróleo recuperable, porque con los 1.887 entonces estaríamos hablando del doble, ¿ah? Miren, no hay contradicción, lo que pasa es que uno tiene que hablar con el sustantivo que le corresponde. Una cosa es decir reserva probada, otra es decir reserva probable, otra es decir reserva posible. Una cosa es decir reservas, otra cosa es decir recursos. Recursos contingentes, recursos prospectivos. Por ejemplo, Ispingo es el campo más grande de los 3 campos ITT. ITT es Tambococha, Tiputini e Ispingo. Ispingo es mucho más grande que Tambococha y Tiputini. ¿Pero qué reserva se le puede dar a Ispingo? 0. ¿Por qué? Porque no tiene pozos, porque no tiene facilidades en superficie. Pero alguien en su sano juicio puede pensar que Ispingo no tiene petróleo. Obviamente que sí. Mucho más que Tambococha y que Tiputini. Hay que perforar los pozos, hay que construir las facilidades en superficie, hay que llevar este petróleo hasta un punto de utilización en Esmeraldas, sea para la refinería o sea para la exportación. Por ejemplo, recursos contingentes. Pungarayaco tiene fácilmente 6.000 millones de barriles en el subsuelo. Si este campo Pungarayaco estuviera en Canadá, por lo menos el 80% de ese petróleo fuera recuperable. Se podría recuperar un 60-80%. En Canadá, sobre todo, porque allí lo minan. Pero, ¿alguien puede decir que Pungarayaco no tiene petróleo? No, tiene petróleo, pero no es reserva, pues, porque no tiene las facilidades en superficie, no tiene las facilidades de transporte, no se puede monetizar. Hay que hacer un proyecto donde hay que implementar tecnología e inversión. Y si quieres, voy a contestar tu primera pregunta. Antes habían 6.000 millones en la década 70-80 de petróleo recuperable. Siempre de petróleo recuperable, reservas pueden haber sido menos. Cuando yo me gradué, a mí también me dijeron de que solamente había reservas para 4 o 5 años. A mí me daban ganas de llorar sobre mis libros, porque 4 o 5 años haber escogido una profesión. Cuando empecé ya a trabajar en petróleo, ya tengo 45 años en esta profesión, me di cuenta que obviamente pues hay que hablar con el sustantivo. Reserva es un petróleo que tiene todas las facilidades hechas, como el dinero en el banco. Pero reserva puede transformarse si tú los recursos, ¿verdad?, haces inversión y haces tecnología para que esto sea recuperable. Entonces, utilizas técnicas como la recuperación mejorada de petróleo, como exploración profunda, como exploración en sitios que no has llegado. Tú sabes que me estoy refiriendo al Sacha profundo, al suroriente, etc. Y todos esos recursos que existen, están bajo tierra, pueden ser transformados en reserva. Ya. Dios nos puso 90.000 millones de barriles en el subsuelo. Nuestro deber, nuestra obligación es recuperarlos. Correcto. Ítalo, quitemos la pantalla, Oscar, del monitor. Entonces, porque el ingeniero Ítalo Cedeño también tiene su computador. Estamos hablando ahí de una lámina del portafolio de proyectos para alcanzar la meta de 1 millón de barriles. Y entonces me quiero centrar en esa lámina. Tú mencionas ahí los proyectos, el portafolio de proyectos para alcanzar la meta. En el caso del bloque 86, tú mencionas que en el proyecto, este bloque está en el suroriente, al igual que también de los bloques 84, 85 y 87. ¿En qué provincia están? ¿Están en Pastaza o están ya en Morona estos bloques? En ambas provincias. Y bueno, los bloques del suroriente todavía no han sido desarrollados. Ya. La mitad del oriente, que es el suroriente, todavía no ha sido ni muy bien explorado ni desarrollado. O sea, allí tenemos 0 barriles si hablamos de reserva. Ya, porque también estás hablando
en la primera fila, optimización de los campos Sacha, Chuchufín de Auca, Libertador, Edén, Yuturi. Y en el gráfico tuyo, ahí ves tú los 15.000, al referirnos a 15.000, ¿de qué estamos hablando? De 15 millones de barriles para el primer año que se incrementaría anualmente, lo mismo en el segundo. En el tercero ya hablamos de 10 millones, y en el cuarto hablamos de 10 millones, y en el quinto ya decimos 0. ¿Cómo poderla entender esos datos ahí en la gráfica? Mira, en la gráfica, que es una tabla, estamos hablando del incremento anual por cada proyecto. Ya. Y un total para los 5 años de 527.000 barriles de petróleo por día. Así es. Sumado a los 500.000 que los tenemos que mantener además en el tiempo, se hacen más de 1 millón de barriles de petróleo por día. Ahí está explicado proyecto por proyecto cómo se incrementa la producción del Ecuador. Y los principales proyectos son 3. El de los grandes campos, el del ITT, el bloque 43 ITT, donde tienes que desarrollar Ispingo, y arriba de Ispingo, en ese mismo tren, está Imuya y Paujil. Hay que desarrollar eso. Con eso tienes más del 60% del total del incremento. Pero ya. Y esto de Imuya, proyectos para llegar a los 527.000 barriles. Sí, por favor. Esto es lo que se va a incrementar. 527.000 barriles por día. Y Imuya y Paujil, por mencionar este dato, y también porque claro, hay algunos en los proyectos. Yo, por ejemplo, sí me gustaría saber, por ejemplo, si hubiera los recursos, si hubiera la tecnología, Imuya y Paujil, ¿en qué tiempo lo desarrollarías? En 2 años. Pero mira, lo más importante es que en Imuya ya está hecha hasta la plataforma. Se quedó el proyecto listo. El taladro tenía que viajar y tenía que perforar Imuya, y en este momento hubiéramos contado con Imuya como reserva. Desgraciadamente, pues no se hizo por cuestiones ambientales, pero eso es algo que en el momento actual ya se permite. El desarrollo dentro del campo, dentro del Parque Yasuní, está permitido hacerlo. Petroamazonas lo viene haciendo. Ya lo hizo en Tambocoche y Tiputini. Yo creo que tiene que mejorarse un poco el asunto ambiental y la relación con las comunidades, pero ese petróleo no se puede quedar en el subsuelo. Si se queda en el subsuelo, pues no va a servir para el desarrollo del país. Sí, pero yendo a la parte técnica, Ítalo, porque como es la audiencia la que tiene que beneficiarse de la explicación tuya y de los ingenieros petroleros que son invitados a este programa, yo sí volvería a las preguntas originales, Ítalo, y ojalá di tú una por una, tú ándale descartando. Me parece que lo que estás explicando aquí con los proyectos como que le da respuesta. Es decir, no es que disponemos hoy de 900 millones de barriles de reservas probadas y que no tengamos oportunidad de que las posibles y las probables con inversión, con tecnología, se tornen en reservas probadas, que las podamos explotar, que sean comercialmente explotables. En ese caso, ¿estarías de acuerdo con lo que acabo de mencionar? Estoy de acuerdo que hay que invertir y utilizar la mejor tecnología para que los recursos se transformen en reserva. Si solamente, ¿verdad?, nos fijamos en la reserva probada, 800, 900 millones de barriles remanentes, tendríamos petróleo a la tasa actual, no a 1 millón de barriles, a la tasa actual de 500.000 barriles de petróleo por día, tendríamos petróleo para 4 o 5 años. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que en 4 o 5 años ya no vamos a producir petróleo? Nadie. Pero es que hay que transformar los recursos en reserva, la reserva probable en probada, la reserva posible en probable y después en probada, porque hay que mantenernos trabajando. Esos 90.000 millones de barriles de petróleo, de barriles en el subsuelo, no son nuestro mérito. Nuestro mérito es sacarlos. Y tú me preguntaste con qué tecnología. Bueno, hay tecnología y hay un buen precio. Afortunadamente, el día de hoy estamos en más de $71 por barril de WTI. Hay un buen precio. Con este precio, por ejemplo, Pungarayacu es 100% rentable. Y hay que traer tecnología para crudos pesados en Pungarayacu. En los grandes campos hay que traer tecnología para una recuperación mejorada de ellos.
Y asimismo hay que perforar más profundo porque el petróleo no se acaba en el Cretácico, tenemos que ir al Precretácico. Y hay que ir al suroriente, y hay que ir al piedemonte. Y además no nos dejemos convencer de que si se produce agua ya no se puede producir petróleo. Lo importante es que con metodologías tú puedes dejar el agua atrás y puedes empujar al petróleo. Y el agua pues simplemente la reinyectas a los sitios de donde provino y entonces además de que sirve para desechar el agua, sirve para presurizar los yacimientos. No hay que tener miedo a 95% de agua. Lo importante es que el 5% de petróleo pague esa producción. Si no es económico, entonces hay que cerrar. Pero el agua se produce en todas partes del mundo y en el primer mapa que tú viste, desgraciadamente, en los flancos de la cuenca vas a producir bastante agua. Esto es ITT, Pungarayacu, vas a producir bastante agua. En el centro de la cuenca el agua y el acuífero están un poco más lejos y entonces puedes tú amortiguar todavía la venida del agua. Pero no importa, de todos modos el agua se va a venir, es irremediable. Pero lo importante es utilizar esa agua para recuperación mejorada. Y tú vas a darte cuenta que la mejor agua para meterle al yacimiento es el agua que provino de ese mismo yacimiento. Ya, me quiero detener en el Pungarayacu. Pungarayacu estamos hablando de un crudo extra pesado. Y como tú conoces, Ítalo, el gobierno de Correa hizo la adjudicación de ese que lo llamó después bloque petrolero, el campo Pungarayacu, más lo hemos conocido como campo Pungarayacu y no como bloque Pungarayacu. Entonces, le adjudicó a la compañía Ivanhoe y sucede que Ivanhoe se fue. Es decir, ¿cuál sería la explicación técnica? ¿Por qué se fue Ivanhoe y no logró procesar el crudo de Pungarayacu? Mira, ellos tenían una tecnología que se llama Heavy to Light, HTL, y la podrían haber implementado. Estaba todavía a nivel de proyectos pilotos. El problema es que Ivanhoe no tenía el músculo financiero para hacerlo. Y en el 2014, en el último trimestre del 2014, el precio se cayó estrepitosamente a $30 por barril. Ese proyecto de Pungarayacu no se paga con $30 por barril. Exacto. Tendría que implementarse una tecnología más económica que todavía no era existente a esa época. Ahora hay tecnología más económica. Y yo diría que con un precio de $40 por barril, Pungarayacu es 100% económico. No se diga $70 o $71 por barril que tenemos en este momento. Además, con tendencia al alza, porque se están abriendo las economías luego de la pandemia con las vacunas. No se están encontrando nuevas fuentes de producción de petróleo. El fracking en Estados Unidos no se ha podido revitalizar luego de la pandemia. Irán no consigue todavía un acuerdo para que no tenga el boicot de Estados Unidos. Están las condiciones para un precio de petróleo alto y deberíamos aprovechar para desarrollar Pungarayacu. Pero en el Pungarayacu, con el precio de $40, ¿tú te refieres tomando como referencia el precio del WTI o ya el precio del crudo ecuatoriano? El precio del crudo de Pungarayacu. Ya, ecuatoriano, correcto. O sea, con $40 de ingreso por cada barril en Pungarayacu, tú podrías tener tecnologías de $30, $35 que lo hacen rentable. No suficientemente económico, pero ya con 70, 71 es un proyecto 100% rentable. Claro, porque te iba a decir, Ítalo, como tú conoces, yo tengo aquí los datos de la Sociedad de Ingenieros Petroleros y que está muy interesante contigo conversar sobre este tema, pero el tiempo lamentablemente es muy complicado. Ya se nos agotó el tiempo porque aquí yo tengo unos datos de las compañías petroleras, por ejemplo, de los contratos de prestación de servicios que están, solo voy a mencionar 4 ejemplos. Andes Petróleo, $35 por barril. Orion Energy, $35 por barril. Pacipetrol, $51 por barril. Petrooriental, $41 por barril. Repsol, $35 por barril. Plus Petrol, $35 por barril. Para que sea rentable con estos costos en estos bloques, el Estado, por lo menos, digamos, el precio del petróleo debería estar sobre, para que sea rentable, ¿qué digo? Será
de $60, porque hablar de $50, $15 que le quede al Estado, yo no le veo yo no soy tan optimista con ese nivel de ingresos. Será porque yo estuve acostumbrado a ver los rendimientos del consorcio CP-Texaco, pero acá medio no me despierta a mí mucho entusiasmo. Pero bueno, Ítalo, verás, yo quisiera hacerte una clarificación, querido Henry. Ya. Una cosa es la tarifa por barril de un contrato, otra cosa es el costo de producción, otra cosa es el costo de operación y otra cosa es el costo de extracción. Correcto. El costo de extracción solamente es el de levantar el petróleo del subsuelo a la superficie. El de operación ya tienes que poner todos los que tienes para esa operación, campamento, qué sé yo, oficina. El costo de producción además te aumenta la inversión que haces para producir ese petróleo, que tienes que amortizarla en ese costo, por eso se llama de producción. Y la tarifa, en cambio, además de todo eso, tiene una utilidad para el contratista que se negocia en función de las inversiones y que es como un traje a la medida, depende de la complejidad de cada operación. Tarifa no es costo, tarifa es lo que le pagas al contratista, pero que de lo que le pagas al contratista, tú recuperas como el 30% como Estado, entonces, y además tienes un margen de soberanía. Y además tienes los costos de transporte y comercialización. O sea que para que una operación sea rentable, yo diría que en Pungarayacu tú necesitas unos $40 por barril, con $65, $70 tienes una ganancia para el Estado bastante considerable. Ya, ahí dejémoslo, Ítalo, que quedemos pendiente para otro programa, que ya vamos a conversar personalmente para ponernos de acuerdo en cifras sobre lo que acabas de explicar. Muchas gracias y nos veremos próximamente contigo. Muy amable. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.